no alcancen a... Listo. Buenas tardes, bienvenidas a nuestra primera actividad oficial de este círculo de lectura Leo con Abrilig. Estoy muy emocionada, sobre todo de ponerle rostro a varias de ustedes que solo nos conocíamos por redes o en el grupo. Y como ya les había comentado, este año, el segundo ciclo de este círculo de lectura va en torno a algunos clásicos de la literatura infantil. El año pasado revisamos premios, ganadores del Hans Christian Andersen, y también estaba planeado leer a Tove Jansson, pero ya no nos dio la vida, entonces decidí inaugurar este segundo ciclo con ella y con El sombrero del mago. Y por supuesto yo decidí invitar a Ale porque Ale sabe muchísimo de esta autora y me interesa que nos cuente pues lo que ella conoce, su experiencia de lectura, para que también pues nosotras también sigamos averiguando más sobre esta autora y su obra. Entonces, bueno, muchas gracias Ale por aceptar la invitación y compartir nuevamente con este círculo que la verdad se ha sentido... Está bien padre este espacio, sobre todo porque personas como tú nos apoyan muchísimo, entonces me siento muy agradecida. Y bienvenidas todas. Recuerden que pueden hacer preguntas, comentarios, ya sea en el chat o al final de la exposición de Ale. Y bueno, te dejo la palabra, Ale. Perfecto, muchas gracias. A mí también, para mí me da mucho gusto poder compartir mi devoción por Tove Jansson, porque es más bien eso, o sea, ella y Tove y Astrid Lindgren, que es la autora de Pippi, son así como mis deidades en el altar que le tengo a la literatura infantil y juvenil. Entonces es así, hablar de ellas es así como lo mejor que me puede pasar. Y que me invitara, ay, lo perdí, que me invitara a Abril, pues sí, estuvo, la verdad, muy bueno, me hizo muy, muy feliz. Bueno, Tove Jansson, pues ustedes la leyeron, ¿no? En este libro del sombrero, siempre te quiero decir el sombrerero del mago, pero es como un cortocircuito ahí con Alicia en el País de las Maravillas. Pero Tove, pues como sabrán, es la autora de esta fantástica familia que son los Moomin, ¿no? Que pues en realidad en México los conocimos a través de la caricatura que se estrenó bueno, que se transmitió más bien en Canal 11, en la barra infantil de Canal 11 de hace ya bastantes años, como 30 años yo creo más o menos, y con algunas repeticiones, ¿no? Es realmente como la conocimos, y después se introduce más o menos en las bibliotecas, o más bien en las salas de lectura, a través de una colección que hubo, que no sé si ustedes conozcan, de la colección Bibliotecas Alas y Raíces de Clásicos Contemporáneos, que fue uno de esos, pues, joyas que hubo en algunos gobiernos, ¿no? Que suele pasar de esas cosas, de esos cometas extraños, en los que, pues, no sé cómo le hicieron para comprarle los derechos a Ciruela y hacer coediciones con la Secretaría de Cultura, ¿no? Que es así, pues, un gran logro. No en todas las bibliotecas están todos los libros, como siempre, estos libros se hacen perdedizos, y pues creo que en la Biblioteca Central, allá en la Ciudadela, bueno, es que era la Central, en la Biblioteca de México más bien, ahí hay como 3 o 4 ejemplares de esta colección, ¿no? Pero realmente son cosas como muy, muy raras. Y bueno, pues uno termina encontrándolas en los tianguis y las compra también. Eso confieso que lo compré en un tianguis, antes de que se pierdan esos libros, ¿no? Y bueno, pero esto que fue como en el 2000, si no mal recuerdo, que salió esta colección. Sí, 2009, 2006. 2009, perdón, en la Biblioteca Las y Raíces. Entonces, como que los libros llegaron tarde, ¿no? Además, la edición en español está publicada por Ciruela, que son libros pues bastante costosos para Latinoamérica, ¿no? Entonces, ha sido difícil leer la obra de los Moomin en español. Creo que ha sido más fácil la recepción de los cómics. Pero bueno, ese es como a grandes rasgos por qué estamos aquí leyendo, bueno, estudiando un poquito a Tove, ¿no? Tove nació el 9 de agosto de 1914, y a propósito de su muerte, el 9 de agosto se celebra en todo el mundo, perdón, a propósito de su nacimiento, de ella como persona,
ya se celebra en todo el mundo el Día de los Moomins cada 9 de agosto, ¿no? Entonces, eso no sé si lo sabían, yo sueño con hacer una fiesta de los Moomins en algún lugar, a ver si lo hacemos este año. Hagámosla, por favor, cuenta con nosotras. Sí, sí, yo tengo los moldes para hacer galletas y tengo así como para hacer recortes y cosas, estoy muy emocionada, pero es como que en la pandemia yo quería, en el 2020, que eran los 75 años de los Moomins, yo quería hacer así como una fiesta de los Moomins, pero pues la pandemia nos arruinó los planes, ¿no? Hay que recuperar eso. Entonces, el 9 de agosto se celebra el Día de los Moomins, si alguna vez lo han visto por ahí, y pues se debe al nacimiento de Tove en Helsinki. En su carrera, ¿no? Como a lo largo de su vida hay como dos momentos muy importantes, que es la primera exposición que hace en solitario. Ella realmente fue primero pintora, eso lo vamos a ver en breve, y en 1945 la publicación del primer libro de los Moomins, que es Los Moomins y la Gran Inundación. Y bueno, muere el 27 de junio de 2001 tras padecer cáncer de pulmón, ¿no? Era muy, muy fumadora, pues ni modo, ¿no? Por eso mismo perdió la vida, pero pues casi llega, la verdad, a los 100 años, ¿no? No le faltaba tanto, ¿no? O sea, vivió bastante bien. Tove nace en una familia de artistas. Victor Jansson fue un escultor finlandés y Signe Hammarsten Jansson fue una diseñadora gráfica e ilustradora sueca, bueno, de origen sueco, que también nació en Finlandia. Y Victor y Signe se conocen en París, ¿no? Mientras estaban estudiando, se casan, nace Tove en 1914 y a los 3 años más o menos, Víctor se tiene que ir a la guerra, a pelear por Finlandia, ¿no? Porque, bueno, en contexto histórico y geográfico, Finlandia pertenecía, había pertenecido muchos años a Suecia y después fue como un poco anexada a Rusia, y en esa como suerte de guerra de independencia y de, pues, como de garantizar su identidad como país, hay pelea, ¿no? Entonces, Victor Jansson le agarra un odio así brutal a los rusos, y eso va a provocar que posteriormente, cuando surge la Segunda Guerra Mundial, tenga cierta filiación con el nacionalsocialismo y, bueno, específicamente con los alemanes, y cierto guiño así como al nacionalsocialismo. Y de hecho, si ven aquí en la pintura, dice nazi, ¿no? Este es el papá, esta es la mamá, este es Tove, este es Lars y este es Per, que son sus hermanos. Per se volvió fotógrafo y se fue a pelear durante la Segunda Guerra Mundial, y bueno, Lars creció como autor y escritor y caricaturista. Esta es una pintura muy emblemática porque marca justamente el distanciamiento de Tove con su familia, o sea, como que este enfrentamiento entre ellos, ¿no? Y como vemos las miradas ya desconectadas, ¿no? Tras haber sido una familia como muy amorosa y muy conectada y que se disfrutaban mucho, el contexto de la Segunda Guerra Mundial es como un parteaguas en su relación, y de hecho Tove se aleja un poco de toda la familia como para aplacarse, ¿no? Porque pues las emociones de la guerra eran así súper fuertes, ¿no? Ella estaba muy afligida personalmente por lo que pasaba en el mundo, y bueno, imagínense que no había Twitter ni nada de eso como para enterarse de inmediato de las cosas, ¿no? O sea, solo de lo que te llegaba de oídas, de las cartas, de la incertidumbre, pues era como sobrecogedor para ella, ¿no? Entonces, hace esta pintura en la que se retrata de alguna manera esa suerte de distanciamiento, ¿no? Siempre adoró a su madre, ¿no? Su madre fue así como su gran, pues, protectora, ¿no? Como suelen ser las madres, pues, y siempre como que su gran inspiración también, ¿no? Como para producir mientras ella estuvo viva. Tove realmente vive el arte, ¿no? O sea, no tiene otra opción, digamos, ¿no? Así como hay familias en las que todos son contadores o todos son abogados, bueno, en esta familia todos fueron artistas, ¿no? Parece que sus primeros garabatos fueron más o menos cuando tenía ella 18 meses, incluso dibuja antes de caminar, ¿no? Es como unas cosas así bastante emblemáticas de la vida de Tove. Su madre la retrató dibujando, ¿no? Hay un retrato de ella por internet. De hecho, en uno de sus libros, en una de sus biografías,
hay una imagen donde está el retrato de la mamá dibujando a Tove, dibujando, es como un metadibujo. Bastante Tove estudió arte en Helsinki, Estocolmo y París, y de hecho estuvo bastante tiempo viviendo en París y como conectando con la escena artística de por allá. Y durante sus años de estudiante trabajó como ilustradora de artículos en revistas y caricaturista en revistas satíricas, ¿no? La más conocida fue la revista Gram, donde justo hace una ilustración ahí muy potente sobre la Segunda Guerra Mundial. Y ella vive su vida en lo que define estar ocupada, ¿no? Siempre creando, siempre haciendo algo, ¿no? No es como otros artistas que necesitan como inspirarse, ¿no? O hablar de creación, ¿no? Ella piensa el arte como trabajo, ¿no? O sea, su trabajo es hacer arte, entonces siempre que empieza una obra, siempre que empieza un libro, ¿no? Siempre que empieza a trabajar incluso una puesta en escena, lo considera trabajo, ¿no? Y entonces incluso empieza como a disciplinarse, ¿no? O sea, como a tratar de organizar su producción artística barra laboral. En el caso, por ejemplo, de los libros de los Moomins, estuvo como ahí probando un poco las ilustraciones y ver qué extensión podía tener y cómo lo organizaba, hasta que finalmente decide que todos los libros de los Moomins van a llevar 44 ilustraciones, incluida la portada, ¿no? Entonces, como que empieza a estandarizar su obra de trabajo, ¿no? Su estilo de pintura es postimpresionista, basa casi todo su gran producción en autorretratos, ¿no? Pero ningún autorretrato es igual, siempre lo tiene como significado, ¿no? Con ciertos énfasis en la moda, ¿no? En los colores. Y aunque su rostro se ve igual, pues no es el mismo siempre, ¿no? Como que se nota lo que le está pasando un poco en la atmósfera de la cara. Atiende varias comisiones en su país, ¿no? Hace varios murales, tiene incluso como encargos que hacen enojar a muchos otros artistas, porque si bueno, esta no es una gran artista, ¿por qué le piden a ella los murales, no? Pero justo su estilo artístico es tan expresivo y con un tratamiento de color bastante complejo, que pues la hace ser un poco la consentida del país, y eso que todavía no había Moomins, ¿no? O sea, todavía no llegaban los Moomins al super boom, y ya era así como bastante querida, ¿no? Tras unos años, ¿no? Sobre todo como ya en la posguerra, intenta un poquito con el arte abstracto y sí hace unas cosas bastante locuchonas y tristes, ¿no? Como en unos cuadros así muy rojos y amarillos, como cuadradones. Está bastante interesante esa parte de su obra. La verdad que el chismecito no puede faltar y es muy importante porque la vida típico, ¿no? Sabemos que en el arte, ¿no? La escritura, en las artes plásticas, siempre hay una disolución o una suerte como de confusión entre la vida y la obra, ¿no? O sea, como que ya no ves a veces la frontera, ¿no? Y bueno, en el caso de Tove Jansson, pues no es la excepción, y de hecho sus amores van a ser como, todas las personas que conoce se vuelven personajes de Moomins, pero sus amores van a ocupar como cierto papel central. El primer fue muy noviera, ¿no? O sea, como que tuvo ahí bastantes galanes, ¿no? Coqueteó un poco con el matrimonio, pero realmente nunca se casó. Y con la persona con la que más lo consideró y estuvo con que sí, con que no, fue con Athos Virtanen, que fue miembro del Parlamento finés y era filósofo más identificado con las izquierdas, ¿no? Además era hasta cierto nivel, pues, un fanático de Nietzsche, pero no al extremo como de identificarse con el nacionalsocialismo como su padre. Con Athos vivió así como un romance súper tórrido, muy apasionado, muy entregado, en el que finalmente coqueteaban con esta idea del matrimonio y el otro como que quería tener hijos, pero Tove tenía como alguna manera la conciencia de que si se casaba con Athos iba a tener que dejar de pintar, ¿no? Entonces ella no quería dejar su carrera artística y dijo, no, pues sí, te quiero mucho y así sigamos, ¿no? Y cuando vuelve a considerar el matrimonio, Athos le dice, pues es que realmente nosotros hemos estado casados desde siempre, ¿no? Solamente tenemos que formalizar el acto, y entonces como que ya están muy decididos, y al final Tove decide viajar por Europa y se da cuenta que no, que el matrimonio no era para ella, ¿no? Es como que, gracias, ¿no?
Y el Ato dice, ah, pues está bien, porque yo igual nada más quería como dedicarme a mi carrera, ¿no? O sea, sí te amo y me gustas mucho, pero no, o sea, como que el compromiso de casarse, ¿no? Y bueno, todo esto para explicar que se vuelve la inspiración para el personaje de Snufkin, ¿no? Que es este personaje chaparrito, ¿no? Muy bohemio con su gorrito verde, que siempre tiene como un énfasis muy filosófico de la vida, ¿no? O sea, tiene una mirada como muy libre, ¿no? Es muy libre de irse y regresar cuando quiere, y Moomin de alguna manera tiene que entender que Snufkin siempre va a estar ahí, ¿no? O sea, para Moomin es muy difícil, ¿no? Entender eso, y siempre está como esta añoranza a Snufkin, pero bueno, Snufkin se vuelve como este gran símbolo de la libertad dentro de la genealogía de los Moomins, ¿no? Entre que estaba con el Atos y no, conoció a Vivica Bandler, que era una directora de teatro, que ya estaba casada, y ellas fueron amantes así como súper pasionales, ¿no? De hecho, es con ella que Tobe se entera de que se puede enamorar de una mujer, ¿no? En algunos abordajes sobre su vida la identifican pues como lesbiana, ¿no? O sea, dicen, Tove Jansson, artista lesbiana, ¿no? Que yo pienso que para la personalidad de Tove, o sea, no sé si o sea, ella se habría autodenominado lesbiana, ¿no? O sea, no lo creo, porque en alguna de sus cartas ella tenía una amiga en Estados Unidos, Eva, que ahorita se me fue su apellido, a quien le escriban, ¿no? O sea, es que yo no vi que fuera mujer, ¿no? Solo me enamoré de ella, así como que... Y el gran problema también de ese momento, y que yo creo que también a eso podemos atribuir que no se haya autodenominado lesbiana, es que pues estaba prohibido, ¿no? La homosexualidad en esa época, ¿no? Entonces, pues no vas a salir con tu bandera de, ah, soy lesbiana, ¿no? O sea, por muy contestatario, por muy, pues rebelde que lo pudiéramos ver ahora, ¿no? En ese momento, pues para nada, ¿no? Y sobre todo Vivica le dijo, ¿sabes qué? Pues aquí estoy como de chirrín, porque uno, estoy casada, y dos, la homosexualidad y el adulterio pues son crímenes, ¿no? Entonces, vamos a llevarnos la tranqui. Se quisieron mucho, se veían escondidas, tenían así una relación muy intensa, pero pues al final la Vivica dice, no, ¿sabes qué? No puedo, o sea, sí, te amo, me encantas, pero pues yo voy a seguir casada con mi señor y listo. Y entonces, ya desde que estaban enamoradísimas, justamente en el libro que leyeron ustedes, ¿no? Que es El sombrero del mago, no estoy segura cómo se llaman los personajes en español, me disculpo por eso, porque yo los leí siempre en inglés, Tofsland y Bifsland, que son la parejita que trae la maletita, simbolizan la relación entre Vivica y Tove, ¿no? Que de alguna manera, pues en el libro se quedan juntas para siempre, ¿no? Que es como la gran añoranza de Tove, pero pues no puede suceder. Y tras esta ruptura, pues ella se queda muy como, pues un poco dolida, ¿no? Así de, ay, qué triste que amé tanto a esta mujer y no lo logré, ¿no? No se concentró esa relación. Y años más tarde conoce a Tuliki Pietila, perdón, con quienes habían coincidido en 1930 y tantos en estudios, se reencuentran en 1955 y casi de inmediato comienzan una relación amorosa que fue como súper tierna, ¿no? Muy protectora. Incluso, pues, lo que hace Tuliki, o a quien apoda Tuti, pues es casi renunciar a su propia carrera, ¿no? Ella era diseñadora gráfica y también artista, tiene algunas exposiciones en solitario, pero como que casi siempre está para echarle la mano a Tobe, ¿no? Y sacar adelante lo demandante que se vuelve eventualmente pues toda la onda alrededor de los Moments, ¿no? Y Tuliki va a inspirar el personaje de Tutiki, que sale en el libro de los Moomins en invierno, Winter in Moomin Valley, creo que es el título en inglés. Entonces, pues ahí, estos son como los tres grandes, así como amores de Tobe, y la relación con retratada en la película salió en 2020 sobre Tobe, que pues no llegó a este lado del mundo, desafortunadamente. Yo por el chismecito la quiero ver, pero sí me molesta un poco que toda la película está concentrada en eso, ¿no? O sea, en ese romance es un poco, pues sí, como darle carnita sí, como a la intriga, ¿no? De hecho, en las críticas a
a la obra dicen, no, pues es que este es sexo y adulterio para sexo y amor para los niños que crecieron con Tove Jansson, ¿no? Es como, no, mis ojitos, no puede ser, ¿no? Un poco de también aprovechar toda esta, pues, apertura a las preferencias sexuales que pues no había en la época de Tove, ¿no? Y de ahí que surge toda esta discusión si debió haberse denominado lesbiana o no. También en su pintura está influenciada la relación con Vívica. Este es un fresco que le encargaron de la municipalidad de Helsinki, en la que le dicen, ay, queremos que hagas como una fiesta aquí en este mural, ¿no? Tú eliges los colores, no sé cuánto, pero pues que sea evocar una fiesta. Y ella retrata a Vívica, que es esta mujer que está aquí bailando en el vestido strapless con otra persona, y todo así como pensativa, ¿no? En 1947 ya se había publicado el primer libro de los Moomins, y entonces empieza a introducir, está tan obsesionada con los Moomins que también los mete en donde puedan. Entonces, en esta parte de aquí, como vemos más claramente en el close-up en este lado, está un Moomin escondido. Entonces, es como esos pequeños detalles de ella decía, no, yo quiero pasármela escribiendo a los Moomins quieren que los escriban, así como que estaba súper entusiasmada. Y se hace un espacio para introducirlos en todos lados, ¿no? Que de hecho, bueno, eso se los voy a decir en un ratito más, pero ya desde antes que los Moomins fueran los Moomins, ya garabateaba ese bichito blanco, ¿no? De alguna manera, o esa como suerte de hipopótamo, ya estaba en las cartas, sobre todo que le mandaba a su amiga Eva. Dentro de muchas cosas que pasan con Tove, pues es amiguis de Astrid Lindgren, ¿no? Cosa que me hace súper feliz. Y las dos reciben de manera conjunta el premio Un Kulturpristagare, que es un premio que todavía otorga más bien el diario Expressen de Suecia, por la aportación a la cultura infantil y juvenil al grado de renovarla, ¿no? Esas fueron como las palabras que dijeron en la ceremonia de premiación. Esto fue el 8 de diciembre de 1970. Y pues era como las así íconos, ¿no? de la literatura para niños y jóvenes de pues los países nórdicos, pero que tuvieron como una influencia brutal en todo el mundo, especialmente en Europa y Estados Unidos, pero pues ya poquito a poquito se fue como bajando hacia Latinoamérica, ¿no? Esta es Tove ya de viejita, ¿no? Creo que una de sus fotos más famosas es la que sale con la corona de flores, pero esta, o sea, me encanta esta foto porque tiene como esta iluminación de su estudio, ¿no? Este es donde ella pintaba, tenía su biblioteca y tal, y como esta suerte de paz siempre en el rostro, ¿no? O sea, como que siempre ha sido una mujer muy relajada, ¿no? De hecho, una de las frases más famosas extraídas de los libros de los Moomins, de los cómics es: yo solo quiero ser feliz y cultivar papas, ¿no? O sea, es como que lo único que me interesa, y creo que esta cara es una cara de una persona que ha cultivado papas y ha sido feliz toda su vida, ¿no? Ella construye su casa en la isla donde vivió con Tutti, y en la carta que le escribía a su amiga Eva decía, es que cuando construyo estoy como poseída, ¿no? O sea, solo me interesa así como abocarme a eso, pero creo que eso fue como el rasgo principal de su vida, ¿no? O sea, amar poseídamente, dibujar poseídamente, escribir los Moomins poseídamente, ¿no? O sea, como que en un así desenfreno absoluto, ¿no? Como hija del escultor, ¿no? de Victor Jansson, fue modelo también de las esculturas de su padre, y esta es la escultura que se titula el Convulvus, que el Convulvus es una flor en realidad, no sé por qué, o sea, no he leído bien la historia de esta escultura, pero es el título que lleva de Convulvus, que está en el centro de Helsinki, muy cerca de la estación central de trenes, pero el arte de Victor Jansson está por toda la ciudad, ¿no? O sea, las esculturas están aquí y por allá, lo mismo que los murales de Tove, aunque ya son réplicas los que están exhibidos en sus lugares originales, ya todo está casi conservado en el Museo de Arte de Helsinki. Y bueno, cuando fueron los 100 años de Tove, en 2014, hicieron esta imagen en Finlandia y fue una super fiesta en la ciudad, ¿no? Porque su heroína,
pues había cumplido ya los 100 años, ¿no? Y una cosa así como muy curiosa es que realmente todo el mundo trae cosas de los Moomins, ¿no? O sea, o trae el diario de los Moomins, o la mochila de los Moomins, o algo, los Moomins están presentes en toda la ciudad, ¿no? Verdaderamente son íconos de, de Finlandia, pero especialmente de Helsinki, ¿no? Vamos a ver, bueno, esto como a grandes rasgos de su vida, ¿no? De la vida de Tove, un poco así como contarles sobre ella, y ahora vamos a meternos al asunto de los Moomins, porque es como el, pues, principal rasgo o la principal aportación, ¿no? Y la razón por la que todos estamos así como encantados con estos personajes. Este es uno de los autorretratos más famosos de Tove con sus personajes de la familia Moomin, ¿no? Incluso yo pensaría que sus consentidos, ¿no? Los Moomin surgen, o el nombre de Moomin, que por sí mismo no significa nada y que de hecho por eso mismo se vuelve un conflicto para la traducción o la exportación de los personajes hacia Estados Unidos, ¿no? Porque digamos que un poco la noción de Moomin Troll podría tener sentido en el territorio nórdico, ¿no? Porque pues los troles son partes del folclore nórdico, ¿no? O sea, estos especies de gnomos o de duendes que hay en, en Noruega, Finlandia, Dinamarca, Suecia, eso es como comprensible, ¿no? Pero hacia afuera, ¿no? Hacia los Estados Unidos, cuando estaban haciendo las negociaciones para vender los derechos y tal, decían, no, pues, ¿qué es eso de Moomin Trolls? O sea, no la gente no va a entender, se van a sacar de onda, no nos sirve, ¿no? O sea, eso como que detuvo, o más bien atrasó bastante la traducción. Entonces, es que Moomin Troll por sí mismo no significa nada, ¿no? Y realmente es una criatura que surge porque cuando era niña, Tove solía despertarse en las madrugadas y bajarse a la cocina a comer lo que hubiera en las alacenas, ¿no? Si galletas, si, no sé, arroz, cositas así, se las comía, ¿no? Entonces, así, se las comía. Y su tío Einar le dijo, un día la cachó y le dijo, ya no te vayas a comer a la alacena porque van a salir los Moomin Trolls que viven atrás de las estufas y pues te van a confundir con una malhechora y te van a atacar, entonces no vayas ya para allá, ¿no? O sea, ya, pues, no te despiertes en las noches, quédate ahí porque te van a salir los momentos, ¿no? Y no sé, son cosas, yo me imagino que de esas veces que te dicen cosas cuando eres pequeña y pues te marcan, ¿no? O sea, como que se te queda así en la cabeza, entonces pues los Moomin Trolls crearon una suerte de impresión en ella y fue como una criatura inventada que se quedó toda su vida y que en algunos de sus diarios y en algunas de las cartas que mandaba siempre decía, es que siento que los Moomin Trolls me están acechando, ¿no? Pero en el sentido como que la distraían, ¿no? Como que eran criaturas que querían jugar con ella o entretenerla y fue dibujando algunos principios de Moomins que era entre el Moomin y el Hatifatener, ¿no? Que son estos personajitos que están acá. Eran como una mezcla entre esos dos, ¿no? Siempre con los ojotes muy expresivos. Entonces de ahí surgen los Moomin Trolls, ¿no? O sea, como que siempre estuvieron ocupando lugar en su cabeza hasta que en 1939, ¿no? En medio de la guerra, con todas las cosas así como horribles que están pasando, Tove deja de pintar, ¿no? O sea, ya no siente como que la pintura o las ganas de pintar fluyan en ella. Y pues dice, bueno, pues voy a tratar de escribir, ¿no? Y empieza a escribir así como sobre todo los horrores y todas las cosas que le preocupaban. Y entonces recupera los Moomins y decide escribir una historia sobre los Moomins, ¿no? Como de dónde surgen estos bichitos. Y empieza entonces a hacer el primer borrador de... aquí, por ejemplo, en sueco dice Smart Trollen, que son pequeños trolls. Esta es la edición sueca. Que sean los Moomins y la inundación, ¿no? O el gran desastre, no me acuerdo cómo está traducido. Y en pues justamente es la presentación de tres personajes principalmente que es Moomin Mama, Moomin Hijo y Moomin Papa, ¿no? Bueno, que Moomin Papa, el problema es que hubo una inundación y se perdió el papá de los Moomins y pues ya no saben, pues para dónde ir, ¿no? Y tratan de buscarlo y así como ir hacia dónde está.
y como que un poco presenta esta ruptura de las familias, ¿no? Esta separación, esta necesidad de reencontrarse, que era un poco la atmósfera de la guerra, ¿no? O sea, la guerra había dividido las familias, había, pues, incluso no solo las familias que se separaron por la migración o por haber sido enlistados para ir a pelear, sino también lo que fue el propio caso de la familia de Tobe, ¿no? Que por las diferencias de opiniones también se separan, ¿no? Entonces, como en esta dolencia o este conflicto interno de Tobe, un poco lo explora por ahí, pero recoge como toda esa gran sensación de separación, ¿no? En pues la Europa de su tiempo, ¿no? O sea, este va a ser el primer libro donde no están todos los personajes y por eso muchas veces eh, dicen que La llegada del cometa es el primer libro porque en ese aparecen más personajes de Tove Jansson, ¿no? De hecho, en la entrada de Wikipedia de Tove Jansson en español ponen que la llegada del cometa es el primer libro, entonces al ratito voy a ponerme a editar esa entrada, pues está, ¿no? O sea, hay que corregir ahí. Eh, la llegada del cometa va a ser publicada en 1946 y justo es como una novela muy catastrófica, ¿no? Es esta idea de que va a caer un cometa que va a destruir la Tierra y pues están buscando refugio, ¿no? Y no saben qué hacer y es como todo este conflicto de la, pues, sí, de la devastación que ha causado la guerra y que además, aunque hoy vemos a Finlandia como un país fuerte y primermundista, todos esos años pobres estaban así como terribles, ¿no? Estaban como casi como Siberia, ¿no? Mucha hambre, mucha pobreza, muchas madres solteras, muchas familias rotas, ¿no? A causa de la guerra que se pues, había como acabado con los hombres, ¿no? En ese momento. Y de hecho, algo que le pasa a Tobe es que cuando está fantaseando por el matrimonio, dice, bueno, pero es que si me casara tendría que tener hijos y yo, mientras haya guerras, no quiero tener hijos, ¿no? Porque tener un hijo significa tener un soldado, así que en todo caso debería tener una niña. ¿No? O sea, es lo que como su razonamiento para la maternidad, que finalmente pues nunca tiene hijos, ¿no? Antes me olvidé de decirles que aunque los Moomins hoy son un super hit, en su momento fue muy difícil lograr la publicación, ¿no? O sea, como que justo por esta extrañeza que causaba el nombre de los personajes, pues había como cierta resistencia a publicarlos, ¿no? Aunque las ilustraciones les gustaban mucho y el texto les parecía también formidable, no estaban muy convencidos, ¿no? Y los primeros 3 libros, que son estos que están aquí, pues así como que pasaron sin pena ni gloria, tanto en Finlandia como en Suecia. De hecho, de la llegada del cometa, en Suecia se vendieron más o menos 230 y tantos libros únicamente, y fue así que, no, ¿qué vamos a hacer con este libro? ¿No? Eso como para contarles un poco el chisme de la publicación, ¿no? Que siempre es difícil, tienes como una super idea y tienes muchas ganas de esta historia que sea leída por muchas personas, y pues no le va tan bien, ¿no? Algo también interesante es que los editores que leyeron los manuscritos al principio decían, o sea, es una historia increíble para el público infantil, pero creo que los adultos también lo pueden disfrutar, ¿no? Entonces, en algún tiempo fueron vendidos como libros para padres e hijos, ¿no? O sea, que podían disfrutarse en familia de eso, pero pues ni eso fue como suficiente para que saliera, ¿no? Como que se vendiera bien el libro. En el caso del sombrero del mago, publicado en 1948, el tema es el amor y la fuerza de la vida, ¿no? El amor como algo bello, por un lado, y codiciado por el otro, ¿no? Como en esta idea de, es algo bello porque lo tengo y es algo que quiero, ¿no? Que se vería como en el personaje del Grocken, ¿no? O de la Grocken, como que lo quiero, lo quiero, lo quiero, y mientras los otros 2 personajitos son como cuidadosos, ¿no? Y lo cultivan y lo llevan con mucho tacto, ¿no? Por ahí. Entonces, bueno, estos 3 libros infames, pero después reconocidos y celebrados como los 3 grandes primeros libros de la serie de los Moomins. Después está las memorias de Moomin Papa, que escribe, pues está así como súper emocionado porque decide escribir su autobiografía, ¿no? Entonces quiere contar a todo el mundo y empiezan así pues, a
pasear, ¿no? Y hasta tratar de buscar un nuevo lugar donde vivir. Y en esta novela es donde conocen a la familia Mimble. Mimble va a ser la madre de Pequeñita o de Little Moo. Eh, y Lila Moo, o Pequeñita, se hace amiga de los Moomins, ¿no? Y ya como que se queda a vivir con ellos. La Mimble, la verdad es que es un personaje bastante icónico porque es una mujer, ¿no? Aparentemente una mujer que tiene muchos hijitos, ¿no? Y los va dejando así, se le va así como perdiendo por ahí y pues como para eh, la época, ¿no? Donde estaban como ciertas convenciones sobre la maternidad y sobre ser mujer, pues fue así como un personaje bastante disruptor, ¿no? De hecho, algo que une la obra de Tove Jansson con la de Astrid Lindgren es esta reconsideración de la figura de la familia, ¿no? O sea, la familia ya no es la familia a la que estábamos acostumbrados en aquella época, digo nosotras no, porque no estamos tan en este plano todavía, a lo mejor muchas de las que aquí presentes, pero en la época pues se pensaba que había una función reproductora, cuidadora, ¿no? De la mamá, el papá y los hijitos, ¿no? Y siempre juntos y siempre presentes. Pero ¿qué vamos a tener aquí? En la familia Moomin a veces están juntos, a veces están separados, a veces el papá quiere explorar por su cuenta, ¿no? Sin embargo, la mamá es como la que pone un poco el orden en la casa y lleva las riendas y dice, aquí se hacen las cosas de esta manera y a mí no me digan tonterías, ¿no? Eh, y lo mismo pasa con Pippi Longstocking de eh, Astrid Lindgren, ¿no? Cuando Pippi es su propia familia, ¿no? Es una niña que está sola, ¿no? Que desafía la autoridad y que está como por su cuenta y que todo el mundo la quiere meter o en una casa de atención o que tenga unos padres adoptivos o que viva con alguien más, ¿no? Cuando no pueden creer que uno mismo pueda ser su propia familia, ¿no? Entonces, son estos dos desafíos o estas dos grandes obras que desafían las nociones convencionales de la familia en aquella época, ¿no? Que, bueno, a mí me parece pues muy desafiante en ese momento y que también siento que es la razón por la que ha perdurado tanto estas dos obras, ¿no? Tanto, bueno, Pippi y Moomin, los Moomins fueron publicados en el mismo año, 1945, y pues cumplió 75 años en el 2020 y fueron, o sea, como que la gran reflexión era esa, ¿no? O sea, como estas dos grandes sagas de la posguerra, ¿no? Vienen a reconfigurar toda una noción entre el amor, la familia, la independencia, pero también de la literatura para niñas y niños, ¿no? O sea, que podía ser como esta cosa también transgresora, ¿no? Y desafiante para las propias infancias, ¿no? Y bueno, aunque el personaje del papá Momín es la figura central aquí, a mí me gusta mucho también cómo hay cierto eco de cómo era la madre de Tobe, porque la madre de Tobe era la que tenía el ingreso fijo en la casa, ¿no? Ella era realmente la que aportaba a la casa, la que la sostenía, ¿no? Ella cobraba cada mes y el papá pues cada cuando porque era artista. Y pues eso era como un hito también para esa época, ¿no? Entonces como que esas pequeñas experiencias de vida que tuvo Tobe las traduce también, o las introduce más bien en su obra, ¿no? Y digo, extra, Tobe, la mamá de Tobe aparece no sé, cuando Tobe tenía unos 4 o 5 años, en una revista, una revista para mujeres, en la portada, porque la entrevistaron por ser la mujer que llevaba las riendas del hogar, ¿no? O sea, era así, ¿cómo que una mujer es la que paga las cuentas, ¿no? Entonces, la entrevistaron y fue así como curiosidad local en Finlandia por eso mismo. Perdón. Bueno, todo eso lo recoge en sus personajes, ¿no? Antes, perdón, en los primeros 3 libros va como que teniendo pues cambios en la ilustración, cambios en la narrativa, hasta que en el tercero pues ya consolida un poco cómo va a ser Snufkin en toda la obra, cómo va a ser Papá Moomin, cómo va a ser Mamá Moomin. Cada uno de los personajes ya empieza como a agarrar fuerza, identidad y como características muy bien definidas en el tercer libro. Y de hecho en la reseña del primero, el reseñador que estaba pues, muy contento con la obra decía, bueno, la novela tiene algunas inconsistencias, como cuando dice
que el papá Moomin guardó el reloj en su bolsillo, pero en la ilustración no vemos que tenga bolsillos por ningún lugar, ¿no? Entonces, eso fue como ahí algunos errores que tenía. También, por ejemplo, los dedos, al principio creo que tenía 5 dedos y después terminan teniendo nada más 4, ¿no? O sea, como que va afinando la consistencia de los personajes para ilustrarlos siempre igual, ¿no? En los primeros 3 libros y ya, pues, entonces, también podemos ver que en esta urgencia de sacar los libros, ¿no? Era más urgencia de que todos lo leyeran en lo que ella terminaba de construir la identidad de todos los personajes, ¿no? En 1954 sale Un verano peligroso, en el que la aldea Moomin está amenazada por una catástrofe que va a ser un volcán en erupción que causa un tsunami, entonces hay una gran inundación. Y un poco como para distraerse y para sacar, pues levantar el ánimo, hacen una apuesta, ponen en escena una obra de teatro entre los Moomins, ¿no? Y entonces es un poco también la reflexión de la propia Tobe a propósito de que en 1949 publicó, más bien, eh, presentó la primera adaptación de la obra de los Moomins al teatro, ¿no? Y es una cosa muy chistosa porque salen como unas suerte de botargas muy feitas, pero los Moomins hacen esos personajes, ¿no? Ella está muy contenta en realidad, pero recuerda que fue así como una cosa súper agotadora y muy desafiante, pero que finalmente fue un éxito, ¿no? Entonces un poco todas estas reflexiones las transmiten de El verano peligroso. En 1957, justo un par de años después de haber conocido a Tuti, que va a ser ya su pareja por toda la eternidad, escribe Los Min en invierno, en el que introduce al personaje Tutiki, que es esta suerte como de niña o de mujercita, ¿no? Porque no vemos que sea muy mayor, que es un poco fornida, ¿no? Y trae como esta camiseta de rayas y el cabello cortito muy parecido a Tuti. Y bueno, la historia empieza con Moomin despertando de la hibernación antes de tiempo, ¿no? Y es así como, pues es un desastre porque todos los Moomins duermen como 4 o 5 meses y pues él ya se despertó y tiene que esperar hasta que todos los demás despierten naturalmente. Y Tutiki le enseña a apreciar el invierno, ¿no? Y justo es un poco lo que hace Tuti en la vida de Tobe, ¿no? O sea, le enseña cómo apreciar las dificultades, ¿no? Y a que no todo va a ser tan fácil como quisiéramos y que hay cosas en la vida que no nos van a gustar, pero que igual tenemos que aprender a vivir con ellas. Entonces se vuelve como esta gran reflexión de su propio encuentro con alguien que le enseña a ver la vida de otra manera, ¿no? Que es bastante, pues, emblemático. Después sale La Niña Invisible, que más que una nueva novela de los Moomin, es una colección de cuentos donde aparecen distintos personajes, ¿no? El cuento más importante de esta pues, recopilación va a ser la historia de Nini, la Niña Invisible, ¿no? Que hace unos 3 o 4 años fue recuperada por ay, ¿cómo se llaman estos? Se me olvidó ahorita el nombre. Ay, me olvidé, es que no me acuerdo si fue ahora me olvidé, si fue la ACNUR, no. Amnistía Internacional me parece que fue quien recupera a la niña invisible en una campaña como para hacer conciencia de los niños refugiados y los niños abandonados y empiezan como a hacer ahí toda una recopilación, entonces volvió un poco de las profundidades la pequeña Nini, ¿no? Que es, bueno, no, así no les quiero hacer como mucho spoiler si no han leído este cuento, pero es muy fuerte por la noción que se tiene de las infancias, ¿no? O sea, si pensamos nosotros en que siempre, pues pensábamos que las niñas y los niños son queridos, ¿no? Y que los protegemos y que vamos a dar todo por ellos, justo aquí muestra como esta negligencia y este descuido que se suele tener de las infancias hasta volverlas invisibles, ¿no? Es como que es así, no voy a decir que es un cuento cruel, pero sí es como muy crudo en su tratamiento de cómo la negligencia borra a las niñas y a los niños, así como los borra de sí mismos, ¿no? Es un poco escalofriante de repente, ¿no?
Para 1965 va a publicar Papá y el mar, o Moomin Papa en el mar, en el que pues es la historia más larga de toda la serie, y el miedo y la ansiedad se empiezan a volver como temas principales de este libro, ¿no? Un poco como había comenzado la serie, regresa en este momento y es porque ella empieza a anticipar las pérdidas, ¿no? O sea, empieza a sentir que va a pasar algo con su madre, que es su adoración, ¿no? La mamá está enferma, pero no necesariamente grave. Eh, Sin embargo, ya le empieza a preocupar, ¿no? Y toda esa preocupación y esa angustia la pone en este libro, en el que el papá se decide echar, pues, darse una vuelta, ¿no? Por su cuenta y navegar, y se encuentra como un montón de dificultades en esto, y mientras tanto los demás personajes están haciendo o intentando hacer su vida, ¿no? Hay como esta fragmentación que sí crea como cierta tensión en la historia de los Moomins, ¿no? Y la saga va a terminar con el libro de Partieron en noviembre o Salieron en noviembre, en el que no aparece ya ningún personaje de los Moomins, o sea, los Moomins se quedan en las dificultades del libro anterior, y en este va a estar, sale Snufkin, sale este personajito que sale en los primeros tres, perdón, en el tercero, en el cuarto y no me acuerdo si en el quinto, ya se me olvidó el nombre, pero todos perdieron algo, ¿no? Todos han tenido una suerte de pérdida, y entonces aquí ya sabemos que la madre de Tobe ha muerto, y pues ella lidia con la pérdida de su madre a través de este libro, ¿no? Y ya no menciona a los Moomins porque en algún momento ella dijo, es que mi madre es la que me inspira a escribir de los Moomins. Y ya, si mamá ya no está, ya no voy a volver a escribir de los Moomins. Bye, así, listo, nunca más, ¿no? Y de hecho incluso deja de hacer las caricaturas, ¿no? En el Inter, ¿no? En 1954, si no mal recuerdo, es que empiezan a aparecer las caricaturas, ¿no? Las tiras cómicas de los Moomins. Eh, y ya después le dice a su hermano Lars, el más chiquito, no, tú encárgate de las caricaturas, yo ya no quiero más saber nada más de los Moomins, ¿no? Porque pues le recuerdan mucho a su madre y se vuelve como una especie de tortura para ella, ¿no? Pensar en los Moomins, entonces pues ya podríamos decir que el final es hasta cierto sentido abrupto, pero en el libro de Papá y el mar sí se queda como un poco una suerte como de no de vivieron felices para siempre, ¿no? Pero que los Moomins siguieron con su vida, ¿no? Ahí están, configurándose y reencontrándose y haciendo, ¿no? E incluso podemos decir que las historias de Papá y el mar y el de Se fueron en noviembre, son de alguna manera simultáneas, ¿no? O sea, como que corren en el mismo plano, porque de hecho los 5 personajes que aparecen en este libro llegan a la torre o al faro donde vivían los Moomins a buscarlos y no los encuentran, ¿no? Entonces como que está en esa, como si fueran en paralelo esas dos historias, ¿no? Yo, no sé, creo que tendría que volver a leerlos porque de eso no me acuerdo muy bien, eso lo leí más en la biografía de Will Westing sobre Tove Jansson, y eso dije, o sea, sí estaría bueno como volver a echar ojito en esa parte como de empatar las historias, ¿no? Que obviamente son cosas que son una persona obsesionada a hacer, entonces no sé si las vaya a hacer. Pero me atrae, ¿no? Como hacer esa nueva lectura, que yo no la percibí, pues, ¿no? Pero a propósito de esta biografía que leí, pues dije, suena interesante, ¿no? Algo que a mí me atrae muchísimo de Tobe es como ella, no sé si por ser pintora, pero al ser eh, artista de alguna manera, pues como que tiene una noción especial sobre el uso de los colores, pero también sobre el espacio, ¿no? De la ilustración y el espacio, dónde va a poner las cosas, ¿no? De hecho, sin ser ella misma la diseñadora editorial, ya pensaba muy bien dónde iban a ir las imágenes, ¿no? En las ilustraciones de las novelas de los Moomins, dónde era un espacio para imagen y dónde tenía que ir el texto, ¿no? Siempre encontró como tratar de darle esa correspondencia. De hecho, incluso antes de sacar los Moomins, ella ilustró el libro
del tema de un osito que después, ahora para la sesión ya no pude recuperar bien el título, pero después se los muestro, que es muy curioso porque hace como toma una página y como que hace el texto, hace las ilustraciones en los extremos, como así, y deja como una caja, ¿no? Un espacio para la caja del texto, que bueno, en 1930 y tantos era muy novedoso, ¿no? O sea, ahorita a lo mejor ya se nos hace bastante normal, pero para la época fue como, muy, muy novedoso. Entre los, alternando la escritura de las novelas, dedicó 3 álbumes ilustrados a los Moomins, que son estos que aparecen aquí. Y, voy a poner la luz, el más maravilloso es el primero, que es ¿Y qué pasó después?, ¿no? Que lo titularon en inglés el libro sobre Moomin Mimble y Pequeñita, y que bueno, pues ya desde el principio es bastante novedoso para la época, ¿no? Porque tiene este huequito, no sé si alguno de ustedes lo había visto antes, pero entonces empieza como esta cosa muy extraña para la época, que van a ser los recortes, ¿no? Entonces, tú puedes mirar y anticipar de alguna manera lo que está por venir en las siguientes páginas. Y pues es una gozada, ¿no? O sea, yo lo compré en un remate en la Gandhi hace varios años. Estoy muy feliz. Pero aquí tenía el precio. 49 pesos me costó. No, sí, fue como una de esas. Creo que de hecho lo pegué porque dije, no, esto nunca nadie me lo va a creer. Entonces le pegué el precio. Pero bueno, es esta cuestión como de como una conceptualización muy interesante de los libros para niños y de la ilustración y del diseño editorial. O sea, a mí me encantan, además como de ser bibliotecaria, medio que soy editora también, y estas cosas me matan, o sea, como estos recortes, y los pienso como en términos de producción editorial, y digo, wow, qué locura haber hecho esto, ¿no? Y tiene este efecto de la mirilla, ¿no? De, ¿dónde están? Aquí los veo, no sé si checar. Está, o sea, incluso para que estén las manos de un niño es fascinante, ¿no? Algo muy interesante es que pone en este libro, está escrito en rima y mete los textos, bueno, el original está en rima, en inglés está ahí más o menos empatada, y lo mete en cajas, ¿no? Como que deja muy bien ubicado el texto y que toda la escena ocupe las páginas completas, ¿no? Es así, no sé, me parece loquísimo que esa concepción, ¿no? Del libro como objeto y como elemento, como objeto artístico, básicamente, ¿no? Y después va a estar ¿quién consolará a Nitet? Nitet es este personajito aquí, está así como solito, ¿no? Lo compré en una tienda de segunda mano en Suecia, en Gotemburgo, y está dedicado a un niño que se llama Sam. Entonces es este personaje que está solo y que no sabe muy bien cómo qué hacer con su vida, se pierde en el bosquecito, y entonces dicen, pues ¿quién me puede decir algo, no? ¿Quién me puede ayudar? Se encuentra con el Snufkin, y entonces llega a la villa de los Moomins, pero él se sigue sintiendo como súper, súper solo, ¿no? Y bueno, pues como es a final de cuentas un cuento de hadas, conoce a esta muñequita. Para mí esta página es preciosa, o sea, me encanta como, sobre todo lo resplandeciente que se ve ella, y el sol atrás, y cómo se sonroja este personajito. Ay, no sé, me encanta. Y al final feliz es que se casan, ¿no? Y este libro se funda muchísimo en el consuelo de haber encontrado a Tutti, ¿no? Aunque está escrito hasta 1965, como que para Tobe encontrarse con Tutti fue así como algo que le cambió la vida, ¿no? Así como había sido muy transformador el romance con Vivica, la relación con Tutti fue así como parteaguas también en su vida, no solo personal, sino incluso artística, ¿no? Y entonces tiene como pues hace como esta reflexión, ¿no? De lo sola que se sentía, de lo doloroso, de lo difícil,
y pasa a celebrarlo, ¿no? Como en este encuentro mágico, porque pues casi para ella fue eso, ¿no? Este cuento de hadas que se logra al encontrarse con Tutti, ¿no? Y el último es El viaje peligroso, que retoma algunos de los personajes del tercer libro, del libro del El sombrero del mago, y como que continúan con un viaje en este volumen. Ese no lo he conseguido, espero conseguirlo alguna vez. Así que no sé muy bien de qué se trata porque no lo tengo. Entonces, pero bueno, tiene un poco esa continuidad, ¿no? Como que me gusta mucho cómo en estos álbumes le da salida a otros personajes, ¿no? O sea, como que los pone en otros universos y como que les da un cierre extra si no hubiera sido suficiente el que hubo en el álbum, en el libro, perdón, tal cual. Cuando se acaban los Moomins, y de hecho aquí no salen los Moomins tampoco, o sea, son personajes de la familia de Moomin, pero no los Moomins, tal cual, ¿no? Cuando muere su madre, pues está como súper dolida, muy afligida. De hecho, un poquito antes de que muera, ya escribe el libro de verano, en el que cuenta la relación de una niña con su abuela, con la que llega a vivir porque su madre ha muerto, ¿no? Y la niña es como medio traviesilla y está como que en este conflicto del duelo, no sé si alguno de ustedes lo ha leído, es de los primeritos que se tradujeron al español de la obra para adultos tal cual. Y pues sí, como que de alguna manera sepulta los Moomins, o sea, no es que los odie ni nada, sino que si ya no puedo escribir de esto, ya no tengo así como mi más grande fuente de inspiración, entonces ya los deja como a un ladito y empieza a escribir estas son algunas de las novelas, casi todas son novelas, algunos son colección de relatos. No todos consiguen aunque muchos los editores Ciruela, algunos ya están descatalogados, como suele pasar en la triste historia de los libros, pero creo que están más disponibles en digital, o sea, si por ahí buscan como cuestiones digital, de hecho ahorita les paso una página que encontré que tiene muchos libros de Tove Jansson en inglés, pero pues por si les sirviera, ¿no? Ir ahí como rascándole. Y bueno, son como estos libros, ¿no? Eh, Creo que incluso tras el centenario, ¿no? De Tove Jansson es que como que resurgen y dicen, no, pues sí deberíamos traducir más los libros, ¿no? Pero bueno, es como una cosa ahí súper difícil. Entre la obra de los Moomins y la obra la obra dedicada a adultos, se puso a ilustrar obras de otros autores de grandes clásicos, entre ellos El Hobbit, que tiene como encontré estas dos portadas, y que bueno, parecen personajes de los Moomins, ¿no? Porque justo están como entre el tiempo de los Moomins, entonces como que, aunque ella hubiera querido ilustrar estos como para distraerse o para hacer otra cosa, pues los Moomins estaban ahí metidísimos, ¿no? Y una cosa que amé con todo mi corazón cuando la vi y no me la compré porque preferí comer tontamente, que es la ilustración eh, de Alice en el País de las Maravillas, que es una cosa hermosa, hermosa, hermosa. No sé si en el sitio que antes se llamaba Brainy Pickings y ahora no me acuerdo cómo se llama, cambió el nombre, lo dirige una mujer que se llama María Popova. Hay un artículo donde están muchas ilustraciones grandotas que se ven preciosas. Durante un tiempo era inconseguible y yo lo vi hace 2 años, lo tuve así en mis manos, lo vi y dije, lo compro, no lo compro, lo compro, no lo compro, y no lo compré y me arrepiento todos los días de no haberlo comprado porque les digo, tenía que comer, entonces nunca elijo eso y en ese momento elegí esa tontería, no lo puedo creer, pero pues ni modo. Pensando, justo porque además fue justo antes de la pandemia me fui a Suecia a estudiar a Astrid Lindgren y dije, no, después regreso, ¿no? Así como que voy a poder volver y ya me lo compro, mejor ahorro y ahorita nada más me dedico a lo que me tengo que dedicar. Y pues, ¿cuál? No. Espero que esté ahí esperándome, porque sí, es una cosa preciosa, preciosa, que por lo menos si se meten a buscar las ilustraciones en el Google, es así mágico, ¿no? A mí me encanta esta de la oruga, ¿no? Que además es muy chistoso porque
creo que no es enteramente fiel a las ilustraciones originales de Alicia en el País de las Maravillas y que no tiene nada que ver con las de Disney, ¿no? La película de Disney ya se había estrenado para cuando salió este libro y ella logra como, pues con su sello muy Moomin, tener esta serie de ilustraciones, ¿no? Es precioso. Y bueno, pues estamos casi llegando al final. La verdad que, ay, no lo puedo creer que lo lograra. Siempre me clavo y termino hablando un montón de cosas. Ahora lo hicimos en muy buen tiempo. Estos son 3 libros que, bueno, desafortunadamente está todo en inglés. Si leen inglés, pues les va a servir. Este que dice Tove Jansson, Cartas de Tove, y el de Vida, Arte y Palabras, están los dos en Bookmate, en inglés. Si quieren echarles, igual no los leen, pero pueden, si tienen Bookmate, pueden revisar porque salen algunos de los dibujos que incluyen esos libros, y es como una gran galería de la obra de Tove, la menos conocida, está en estos 2 libros. Y de Tula Karjalainen, ese no está en Bookmate, pero está bueno. Ay, ¿cuál es? La Casa del Carruelo. Sí, ese es el otro libro que tiene, que no encontré el título en español y entonces pues, nunca supe cuál fue y por eso no lo puse. Pero qué bueno que tienes el título, Abril. Y tiene otro libro que es un 1964 se llama, pero tampoco encontré suficientes ilustraciones en internet y ya por eso no se los puse, ¿no? Y digo, como que siempre ilustró cosillas, ¿no? Muchas antes de sacar los Moomins y ya las siguientes como que todas tienen mucho sello Moomin, o por lo menos con los ojos, ¿no? No sé, están ahí presentes, ¿no? Entonces, si tienen ganas de revisar estos 2 libros en Bookmate, pues se los recomiendo, por lo menos para ver los dibujos, ¿no? Las cartas todas las cartas estaban de alguna manera ilustradas, pues también ahí hay no son facsimilares, pero hay como algunas ilustraciones. La única edición facsimilar es la que está en finlandés y pues no, esa la vi en una biblioteca y pues es preciosísima, pero pues no se puede conseguir, ¿no? De este lado del mundo. Pero bueno, eso es todo. Estoy muy contenta porque pude contener mis ganas de contar toda la vida de Tove Jansson. Traté de contar lo esencial, pero bueno, si tienen alguna pregunta, comentario, con mucho gusto. Muchas gracias, Ale. La verdad es que sí nos dejas con muchísimas ganas de acercarnos a todos los libros, que sí son, pues, varios, ¿no? O sea, muchos libros, Sí. mucho del universo Moomin. Y pues no sé si alguna de ustedes quiera hacer un comentario, pregunta, contar algo de cómo va con la lectura. Sí, Vero. Beri. Ay, sí, no me aguanté. Ay, quería preguntar. Estuvo bien bonita tu presentación. Primero te felicito porque la verdad fue un montón de cosas que sí desconocía. Entonces fue muy emocionante. Y algo que quería preguntar, que siempre he tenido duda, es que si sabes cómo se gestionaron los derechos como para toda la mercancía que hay de los Moomin. Sobre todo porque he visto, y hace rato que mencionabas que hay como cortadores de galletas, pero incluso he visto cazuelas. O sea, como para hacer el arroz, cosas Sí, así. sí. Y entonces no sé, como que me intriga siempre esa parte, porque entiendo lo que pasó, por ejemplo, con Winnie Pooh, que vemos que todos esos productos que puede haber de Winnie Pooh son con las ilustraciones de Disney, pero acá sí me parece que es todo como con las ilustraciones de ella y pues no sé, me llama mucho la atención. Y además ahorita, ¿quién se queda con todos esos derechos? Cuando salió la colección de Miniso, pues también, y yo tenía como esa gran duda. Ajá. Sí, pues mira, no es una cosa que hubiera fundado Tove, ¿no? O sea, ciertamente cuando Tove lanza los Moomins, no les conté la parte trágica, ¿no? O sea, salen las novelas y todo muy bien, pero cuando salen los cómics, ya sí fue como, no sé, locura de fiebre de Moomins, ¿no? O sea, como que Moomins aquí, Moomins allá. Y ya se volvió también como muy demandante para Tove, ¿no? Entonces, como cuando coincide con la muerte de su madre, le dice a su hermano Per, le dice, ¿sabes qué? Tú encárgate del changarro, y le dice a su hermano Lars, tú encárgate de los dibujos, ¿no? O sea, tú vas a dibujar y yo voy a hacer otras cosas, y entonces como que de alguna manera les entrega la empresa sí, los derechos de explotación y producción y todo eso a la familia, ¿no?
Después la que se vuelve como heredera pues, del mundo Moomin es su sobrina Sofía, que ella es la que hace todo el rollo del Moomin Incorporated y todas las onda de las licencias y todo ese rollo, ella es la que lo maneja, y pues nada tonta la heredera, ¿no? Porque sacó así como, pues ha sacado un montón de exposiciones, y de hecho, una cosa que no incluye aquí, porque me pareció horrenda, que son las versiones como 3D de los Moomins, que no sé si las han visto, pero son feas como ellas solas, o sea, son feas, 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 no me gustan nada. Las voy a buscar, voy a dejar de compartir, las voy a buscar, para que, a mí no me gustan nada, pero tampoco, o sea, sí me gustan las de Pixar, pero no me encantan, me gustan más las animadas, ¿no? Las viejitas, ¿no? De Disney, por ejemplo. Vamos a buscar rápidamente esto. Pero sí, digamos, a grandes rasgos es eso, que la sobrina pues se quedó con los derechos de explotación, y pues ahí está haciendo una gran fortuna ahora. Está bien, pues, porque nosotros felices las compramos, obviamente. Dejen comparto aquí rápidamente lo de los Moomin Valley. Están aquí, ¿no? Algunos, o sea, no sé, están chistosos, pero no, o sea, me gustan más los clásicos, ¿no? O sea, estoy como ya aferrada y necia con esos. Hay algunos videos, episodios libres en YouTube, creo. Si ponen Moomin Valley, ahí les van a salir, ¿no? Y estos, por ejemplo, eran los primeros, Moomins que hizo. Son un poco feitos también, ¿no? No sé, como muy rupestres, ¿no? En el estilo de Tobe, hasta que logra dominarla. Pero sí, espero haberte contestado, Beri. Sí, muchas gracias. Es que no sabemos que necesitamos cosas de los Moomins hasta que te sale Hasta que ahí las ves. la oferta, ¿no? Que los calcetines, que la cosita para el té, o sea, de verdad están Sí, en todas partes. que confieso que por consumista me compré una sudadera de la pequeñita estilo Moomin Valley, pero es que la necesitaba. Pero por eso mejor aquí los bordo. Oye, Ale, y yo tengo otra pregunta. ¿Cómo llegaste tú a esta autora? O sea, ¿cuál fue tu primera lectura de ella? Ajá, cuéntame. Sí, o sea, creo que primero fueron las caricaturas en el 11, ¿no? O sea, fue así, los Moomins, y yo no sabía realmente que había libros hasta que estaba en la prepa, ¿no? De hecho, me está acordando porque yo hasta pensaba que eran japoneses, ¿no? O sea, como que por la onda de las caricaturas pensaba que eran japonesillos. Me acuerdo que alguna vez compré en una tienda de productos asiáticos una plumita de Moomin que levantaba los bracitos cuando bajabas la tinta, era muy, muy tierna. Y mi mamá me regaló o sea, mi mamá compró del tianguis el de La llegada del cometa, y ese fue el primer libro que leí, que dije, no lo puedo creer, ¿no? Entonces de ahí empecé como mi pesquisa de los libros. Desafortunadamente descubrí que estaban en ciruela y dije, no, nunca los voy a leer porque están carísimos. Y ya pues más bien me puse a leerlos en inglés, ¿no? A leer los libros de los Moomins en inglés, todos en línea, ¿no? En PDF, no los tengo. Mi sueño es comprármelos todos en sueco, porque también estudié sueco, entonces ese es como me encantarían en finlandés, pero para que si no sé finlandés no los voy a leer. Pero sí, esa es como mi relación. Y después descubrí los cómics, ¿no? Y también me encantaron, ¿no? Y ya, bueno, no sé si los han visto, pero Coco Books de España sacó los compendios, el 1 y el 2, de las obras completas de los Moomins, de las tiras cómicas, y en una fil Guadalajara estaban en super descuento y las compré. Y de hecho, no es cierto, el primer libro que tuve en realidad fue que lo encontré en un remate ahí, creo que fue en el Gandhi Oportunidades, que ya no existe, que compré y después fue el de La llegada del cometa, ¿no? Entonces nunca los leí en orden, creo que ahora tengo que leerlos en orden, o sea, ese es como mi nuevo reto, porque sí tengo como que algunas cosas ahí mezcladas con los libros de los Moomins, ¿no? Y ya después leí el libro del verano,
que ese en realidad lo leí mientras estuve en Suecia hace 2 años, porque antes intenté leer La hija del escultor y es tan oscuro, es un libro muy dark, y no, o sea, no pude con... Además como que te rompe la ternura y así como la alegría de los Múmiens, aunque también tiene sus momentos muy dramáticos y oscuros, como que siento que la literatura para adultos es un poco más enigmática y es como una obra ya muy madura y como muy también filosófica, pero medio existencialista, o sea, como que tiene este corte así, pues en términos así como muy básicos como al drama, ¿no? Así de, ¿no? Y como a la tormenta, no sé, pero sí está... Ahí tengo un libro que no he leído de ella, que es uno de relatos, pero realmente me clavé más con sus biografías y con las cartas, porque pues me encanta decir, el problema es que cuando algo me gusta me quiero meter hasta la cocina de las personas, ¿no? Entonces estoy en ese dilema con la, con la Toby. Pero qué alegría que te metas hasta la cocina porque así nos compartes y nos invitas también a conocer la cocina y todo. No sé si alguna de ustedes tenga otro comentario, pregunta, impresión. Aprovechen. Ay, Chismecito. un chismecito, ajá. A ver, Verónica, sí, gracias. Hola. Bueno, yo por el contrario no tenía ningún contacto con los Moomin. Yo sí de plano no los conocía para nada. Sí reconocía los dibujitos, pero no tenía idea de la historia, de los personajes. De hecho, he tenido que estarlos googleando porque se me olvidan los nombres de los personajes. De plano no los conocía para nada. Así que sí ha sido un acercamiento muy bonito. Me gustó muchísimo pues esta presentación. Y a mí igual, al contrario, como que no me gusta tanto saber toda la vida de los autores, pero no, creo que sí fue súper, súper bonito descubrirlo y me gustó mucho pues ver cómo tal cual sí representó a los personajes, bueno, a las personas a su alrededor en los personajes, ¿no? Fue algo que no me esperaba y me encantaron los personajes. Y nada, pues muchas gracias por tu presentación. Gracias, Verónica. Sí, es muy, o sea, para mí se volvió como muy necesario meterme en eso porque me di cuenta que aquí había algo, ¿no? O sea, que todo esto había, además, a mí me sorprendía mucho que había mucho de filosofía, ¿no? O sea, como yo estudié filosofía en la universidad, entonces o sea, yo decía, es que pues, esto está muy filosófico, ¿no? O sea, como pensando en esta onda como de para niños, está como muy interesante que tenga este trasfondo tan, pues, intelectual, conceptual, ¿no? Un poco también desafiante. Y bueno, finalmente descubrí que fue por quien fuera su pareja con Athos, ¿no? Que era filósofo, pues él le transmitió muchísimo. Y de hecho, hay uno de los libros lo escribe después de haber leído, hay un libro sobre el tiempo que escribió Henri Bergson, que es un filósofo francés, y pues sí, se ve como todo eso metido en la novelita de los momios, ¿no? Entonces sí, sí, pues yo que me clavo, me pongo a ver esas cosas. Y Gracias, Vero. es justo lo que yo iba a decir porque no esperaba que Snufkin estuviera inspirado de alguna manera en un filósofo tal cual, ¿no? Que Snufkin desató como los primeros amores de muchas que empezamos a ver la caricatura, dijimos, ay, Snufkin, mi primer amor, más que nada por la actitud que tenía y como esta mirada sabia de las cosas. Y ahora que estuve releyendo los libros, bueno, el sombrero del mago, y que vi la caricatura, me di cuenta que en realidad la caricatura, bueno, no quiero adelantar comentarios así muchos porque vamos a tener una sesión de Cineclub. ¿Estás invitada, Ale? Ay, qué padre. Te va a pasar en la próxima semana. Em, pero me encantó cómo trasladaron la historia a la caricatura que salía en los 11, en el 11, que realmente sí transmite como un espíritu muy filosófico y que el otro día estaba en la cena con mi mamá y mi hermano y yo estaba pues muy obsesionada con esto de los Moomins, entonces puse un capítulo al azar y cuando me di cuenta mi hermano y yo ya estábamos llorando, así como que tiene una gran sensibilidad como para transmitirte cosas de la pérdida, la soledad, como muy densas, que yo dije, o sea, ¿cómo vimos eso cuando éramos niños? Y yo tenía esta sensación de que me había gustado mucho, pero hasta que lo volví a ver, como que pude dimensionar la calidad, ¿no? De cómo transmite todos estos sentimientos.
Sí, que digo, comentario muy personal a lo mejor, o sea, Snufkin en los libros y en la caricatura es muy seductor y tal, pero tú vienes un novio Snufkin y te mueres, ¿no? O sea, como lidiar como con una cosa tan libre, tan de que va y viene así, no, es insostenible, ¿no? O sea, como que no, no podríamos vivir con eso, ¿no? Entonces sí, qué bueno que es nuestro amor platónico, nada más. Eso es verdad, ya lo viví. No es cierto. Pues, amigas, no sé si alguna de ustedes quiera compartir, que hoy somos puras mujeres, o sea, sí hay, creo que hay creo que hay 4 chicos en el círculo, pero hoy somos puras mujeres, entonces no sé si alguna de ustedes quiera compartir algo, preguntar algo. Betty, vas, Betty. Ay, perdón, voy a hacer otra pregunta. Es que tengo la duda. Por ejemplo, hablabas de que en Helsinki, pues todo el mundo trae cosas, ¿no? Y me gustaría saber, ya que has estado allá, ¿cómo, no sé, cómo percibe su lugar de origen, ¿no? A los Moomin? Porque uno piensa, bueno, no sé, yo siempre como traslado eso a, no sé, a Londres y todo esto, cómo conciben ellos los personajes, ¿no? Y pienso allá y pienso que nosotros no tenemos algo así, ¿no? O sea, no hay como un, no sé, un emblema de la literatura infantil que todos adoremos y lo traigamos en playeras o algo así, ¿no? Lo que me parece que pudiera ser quizá más cercano es que ahora todo el mundo trae la foto del perrito, ¿no? De los libros de la SEP, ¿no? Y eso es quizá lo único que me recuerda de decir, bueno, algo que tenga que ver con los libros en México y que ahora la gente lo traiga como parte de la cultura popular. No sé, puede ser solo eso, pero no existe nada igual. Entonces, me gustaría que compartieras un poco tu experiencia de cómo es los Moomin en, pues no sé, en la gente, en la cultura popular. Sí, sí, son, o sea, de verdad que sí son el tesoro nacional, o sea, son como grandes elementos de la identidad, sobre todo creo que también sirvió para que toda la población saliera del hoyo de la guerra, ¿no? O sea, como que fue como un impulso también crecer con esos libros, ¿no? Reconfigurar el país con eso, entonces se volvió como un ancla, ¿no? De la identidad en Finlandia. Y de hecho me acuerdo en alguno de los camiones que me subí, que fue que me llamó muchísimo la atención, había unas señales de algo de, como de limpiar la unidad, ¿no? Mantenerla limpia y otra era como de no sacar los brazos y no sé cuánto, ¿no? O sea, como que se vuelven, o sea, pues como muy didácticos también, ¿no? De alguna manera. No hay billetes, no hay monedas de los Moomins, pero sí están como en las estampillas, ¿no? En los letreros, en las señalizaciones, entonces esas cosas están ahí súper arraigados los Moomins. Entonces sí, digo, como que siento, no sé qué patria literaria tenemos en México, por ejemplo, o sea, que todos los niños hayamos leído, pues está difícil, ¿no? Ciertamente alguien también me comentó, bueno, pues las lecturas de la SEP, ¿no? O sea, podrían ser como, sí, pero con ciertas generaciones, ¿no? Quizá no todas las generaciones, menos las más recientes, creo que definitivamente, ¿no? Entonces sí es una cosa ahí que nos falta. A lo mejor, pues, alguien la tenemos más en productos audiovisuales como el Chavo del Ocho, ¿no? Nos guste o no, como que eso sí está en la cabeza de todo el mundo, aunque uno quisiera que no, pero bueno, es real. Cri puede ser, me gusta esa exploración, podríamos ahí tratar de mirar un poquito más, pero pues no hay, digo, no porque tenga que ver con toda esta mercadotecnia, pero las referencias a lo mejor las compartimos, ¿no? Con 3 o 4 canciones que posiblemente sí todos más o menos las conocen, nada más que también al Cricri ya lo andan latigando por racista, clasista y no sé cuánto, ¿no? Pero bueno, sí, pero a grandes rasgos es eso, Betty. Gracias. Ana. Hola, muchas Hola. Gracias por la presentación. A mí algo que me llamaba la atención es que los Moomins, tú misma lo decías, son como especie de hipopótamos, siendo ella de Finlandia, ¿no? O sea, como que no sería el animal que vive allá, sino el hipopótamo más bien de la selva, ¿no? Entonces, no hay en alguna de estas biografías por qué escogió ese animal. Sí, de hecho hay una, en la biografía de Will Westin, explica, ¿no? Cómo antes de que los Moomins fueran barrigoncitos y narizones,
eran muy parecidos a los Hattifatteners, que son estos como bichitos con patitas así, que no sé si los han visto en las ilustraciones. Déjenme buscar rápidamente. A ver, vamos a compartir. Como estos, ¿no? Estos eran más así. De hecho, este podría haber sido como uno de los primeros, ¿no? Si vemos esta ilustración, son un poquito parecidos, ¿no? Fue más bien sobre la marcha, ¿no? Como hacia el tercer libro, como que les iba diciendo que ya los empezó a redondear más, ¿no? O sea, como y a ponerles la colita, ¿no? Un poco para distinguirlos de los Hattifatteners, que son estos no hablan, solo se mueven así como, como los tubos locos esos de las agencias de coches. Y los Moomins sí hablan, ¿no? Y tienen su colita, ¿no? Entonces como que justo lo que cuenta ella es, dice, los Moomins no son ni hipopótamos, ni, no me acuerdo qué la otra palabra utiliza, solamente son criaturas, ¿no? Así como que, porque llegó un momento a fastidiarse de que le dijeran hipopótamos. Entre nosotros, como cuando quieres describir qué es un Moomin, dices, son esas figuritas que parecen hipopótamos, que son panzoncitas. Nos sirve a nosotros, pero a ella le chocaba que le dijeran hipopótamos a sus personajes y decía, solo son criaturas, ¿no? Es como que no se compliquen tanto en saber qué son, ¿no? Pero sí, igual después les mando con Abril, porque hay una ilustración donde sale como el primer Moomin, que es como una especie de fantasmita más, no con las manitas, sino más como el fantasma clásico que conocemos de todos los Halloweens, ¿no? Era un poco así, y conforme fue como tratando de darles vida y darles una identidad, fue que terminaron tomando esa forma pachoncita. Pero sí, yo les sigo diciendo hipopótamos, insisto, porque me sale fácil, pero podría venir a jalarme las patas, tobellazo. Ay, pues muchas gracias, Muy Ale. buena pregunta. No sé si alguien más quiera una duda, comentario, impresión, sino para ir cerrando este primer encuentro. Bueno, pues de verdad ha sido un gusto escucharte, Ale. Yo sí quiero pues lanzarme a leer todos los libros. Ya leí 2, El Cometa nada más, La Llegada del Cometa y este del Sombrero del Mago. Me compré el primerito, pero como está en inglés, mi lectura es mucho más lenta. Y pues a ver qué me depara con los demás. Me dio un poco de miedo saber que los otros ya son más densos, pero podré. Son más dark, pero son padres, o sea, tienen como siempre este espíritu alegre. Les puse en el chat el enlace que está, todos los de los de los Moomins, y si le dan clic al título de Tove Jansson, salen algunos de los libros para adultos. Digo, por si quieren ahí echarle ojito, son PDFs, son muy caros, no se consiguen en español, etcétera, esa es nuestra justificación. Y de todas maneras, la familia de Sofía Jansson pues ya es muy rica, no pasa nada. No estamos robando. Muy bien. Pues muchas gracias a ti y gracias también a ustedes por conectarse. Les recuerdo que nos vemos el domingo para nuestra sesión de Cineclub de la caricatura que salía en Canal 11 y recordar viejos tiempos para quienes crecimos viéndola. Y dentro de 2 semanas es nuestra conversación sobre el libro. Entonces, bueno, esto no es para asustarles, pero les quedan 2 semanas para leer el libro si es que todavía no lo han avanzado. Sí, que iba a contar cosas de ese libro, pero dije, no, ¿qué tal que no han terminado mejor? Igual de todas formas te mando el enlace del día que lo vamos a discutir por si quieres asomarte y ya ahí nos contarás. Se va a poner bueno, está muy bonito. Bueno, me guardaré los comentarios. Perfecto, pues muchas gracias a todas ustedes, gracias por sus comentarios. La verdad que me encanta hablar de Tove y de Astrid Lindgren también, o sea, no sé, me encanta. Hice todo el esfuerzo por ser concreta e ir al grano. Entonces me felicito por haberlo logrado. Y ya si quieren, luego pongo chismecito de eso en Twitter y así, entonces me gusta mucho hablar de Tove. De veras, qué bueno que me recuerdas al mencionar las redes. Les iba a pedir, por favor, si pueden encender su cámara para tomar una captura de pantalla. Si no, no se preocupen. Y también compartir en redes que hoy nos acompañó Ale. Entonces voy a tomar captura en 1, 2, 3.
Muchas gracias. Muchas gracias, Ale. Pues nos Gracias vemos a todas. Gracias la- a ti por invitarme. Y pues disfruten mucho el libro y ahí si tienen ganas de echarles ojo digo, en inglés, cuando en inglés, pues está bueno ver también la evolución de los personajes, ¿no? A mí me encanta ver las portadas, no sé, son cosas ahí padres. Gracias por sus comentarios y por escucharme y pues nos estamos viendo.